Donald Trump tiene un serio problema, y ese problema son las fotografías que se están difundiendo de sus intervenciones en Davos. Como veis, aquí aparece completamente perdido, como si ni siquiera supiera demasiado bien dónde está. Y esto se complementa con esta otra imagen en la que además del color de su cara, que ahora lo comentamos, le ha aparecido de nuevo un hematoma que apenas 10 minutos antes de hacer esta fotografía no estaba ahí. Están apareciendo unos hematomas extraños que ahora vamos a ver cómo los está explicando. Pero si esto además lo conjugas con el color de piel de un tipo al que acostumbramos a llamar señor naranja, pero que en este caso ya ha trascendido, ha superado ese color naranja para llegar a una especie de color amarillo del estilo pergamino que te podrías encontrar en una pirámide todavía sin explorar. Un color de cúrcuma pasada de fecha, algo extraño que no corresponde a una persona de su edad, por muy mayor que sea. Bueno, pues todas estas imágenes también han hecho como imágenes así más de cerca, donde se puede ver los hematomas que tiene, que no es la primera vez que le salen a Donald Trump, y que algunos un poco con mala intención están diciendo lo siguiente. La reina Isabel también tenía ese hematoma poquito antes de decir adiós, y hacen esa comparación. Bueno, yo no digo que esto vaya a ocurrir. Yo no digo que tenga que ver los hematomas que tenía la reina con los que tiene Donald Trump, pero desde luego sí que te hacen pues tener una sensación de que algo está mal, de que algo no está yendo bien, sobre todo si además complementas esta realidad física de Donald Trump con las barbaridades que está diciendo. Hace 2 días estaba mezclando literalmente a Groenlandia con Islandia. O sea, un país, un territorio que quiere conquistar, que es Groenlandia, mezclando de repente el nombre con otro país del mundo, haciendo todo tipo de incoherencias, cosas raras que te hacen preguntar si el tipo está del todo lo bien que debería estar para alguien que está literalmente amenazando con meter a todo el mundo en una guerra constante de aranceles, cuando no directamente militar. Y no nos vamos a dejar engañar por las explicaciones ridículas que está dando su equipo de prensa de la Casa Blanca, que enseguida lo vamos a ver y no cuadra porque cuando tienes casi 80 años y apareces en público con un hematoma gigantesco en la mano que no estaba ahí hace literalmente 10 minutos, cuando mezclas Islandia con Groenlandia 4 veces seguidas en el mismo discurso, cuando tu propia portavoz tiene que inventarse que en realidad dijiste, no, está diciendo pedazo de hielo, no Iceland. Cuando todo el mundo escuchó lo que estabas diciendo, tal vez el problema ya no es ni siquiera político, es algo más crudo y más triste y que tampoco le deseo a nadie, pero es médico. Pero empecemos por lo visual, porque lo que todo el mundo ha podido ver es esto que estáis viendo ahora mismo en pantalla. Donald Trump llegó a Davos, al foro de Davos, y las cámaras lo capturaron con un aspecto absolutamente horrible, desorientado. No estamos hablando de lucir cansado, eso le puede pasar a cualquiera, o tener un mal día de pelo. Hoy me peinaron mal, aunque en su caso todos los días son malos días de pelo. Estamos hablando de un hombre que físicamente parece estar colapsando, y la explicación oficial es que se golpeó con la mesa de firmas. Literalmente es lo que han dicho. Perdona, pero eso es mentira. O si no es mentira completa, es una verdad tan incompleta que da lo mismo y es como si fuese una mentira, porque la Casa Blanca reconoce que Donald Trump está tomando ahora 325 miligramos de aspirina al día. ¿Qué es lo que contaba aquí? Atención a esto. Le preguntaba a una periodista, ¿hemos visto el hematoma que tienes en la mano? ¿Estás bien? Y dice, sí, estoy muy bien. Me he dado un golpe con la mesa y me voy a poner, ¿cómo se dice? Un poco de crema. Me di un golpe. Diría, toma aspirina si te gusta tu corazón, pero no tomes aspirina si quieres tener un pequeño hematoma. Es que yo me tomo la gran aspirina y cuando tomas la gran aspirina te digo, te salen hematomas. Y mi doctor dice, no tienes que tomar eso. En fin, estamos hablando de eso. Después la Casa Blanca explicó que Donald Trump toma 325 miligramos de aspirina al día, que eso es 4 veces la dosis recomendada. Una clínica bastante prestigiosa de Estados Unidos estaba leyendo antes un artículo, la Clínica Mayo, dice que una dosis baja de aspirina para prevenir infartos o ictus está entre 75 y 100 miligramos. Lo normal serían unos 81. Y Donald Trump está tomando 4 veces más que eso, según dice la Casa Blanca, porque según él no quiere sangre espesa bombeando en su corazón. Su propio médico ha reconocido que Donald Trump le dice que no hace falta que tome eso, pero él la está tomando. Y si el cuerpo está fallando, ¿qué es lo que estará pasando, amigos y amigas, con el cerebro? Porque ahí es donde la cosa se pone todavía más verdaderamente aterradora, porque del cerebro de este tipo dependen las cosas que pasen.
En su discurso de Davos lo explicaba, mezcló Islandia con Groenlandia 4 veces, pero es que hace apenas unas semanas estaba en una importante reunión en la Casa Blanca con diferentes empresarios del petróleo y de repente se levantó así y se fue a mirar por la ventana a decir: «¡Wow! ¡Qué vistas! Esto es la puerta al sitio de baile. ¡Qué vistas más bonitas!». Y todo el mundo alucinando en medio de una entrevista con un montón de personas, con un montón de medios, y se levanta y se pone a mirar por la ventana y decir: «¡Qué vista más bonita!». ¿Cómo reacciona la Casa Blanca con todas estas barbaridades? Cuando ocurren estas locuras es bastante llamativo, porque además todo está documentado en video, como lo de mezclar Groenlandia con Islandia. Entonces, desde la Casa Blanca dijeron: «No, pero realmente tienes razón, porque quería decir que Groenlandia realmente es un pedazo de hielo, y que por eso dice Islandia, dice Iceland, tierra de hielo». Es una mentira tan descarada, tan orwelliana, que insulta la inteligencia de cualquiera que tenga 2 oídos. Trump dijo Islandia, y lo dijo claramente, y lo repitió varias veces. Iceland. Iceland. Me voy a poner aranceles por Iceland. Y no lo dijo como si fuera una metáfora de la tierra del hielo. No lo usó en frases donde era un sustantivo propio, refiriéndose a un país. No puedes decir que la bolsa cayó por culpa de un pedazo de hielo, porque dice: «No, es que la bolsa ha caído porque yo estaba hablando del hielo y de los aranceles». No, estaba diciendo Iceland constantemente. Esto es exactamente lo que los psicólogos describen como sane washing, que es un lavamiento de cordura, que es tomar palabras incoherentes de una persona y reinterpretarlas de alguna manera para que parezcan sensatas, que es lo que los medios han estado haciendo durante años con Donald Trump, durante los últimos meses, sobre todo, seleccionando los fragmentos más coherentes para que parezcan sus discursos que están completamente fragmentados y tengas una falsa impresión de lucidez que no la tiene. Y si a esto le añadimos Donald Trump quedándose dormido cada 2 por 3, ¿os acordáis, no? Lo que decía del propio Joe Biden. Decía auténticas barbaridades de Joe Biden. Decía esto, decía: ¿qué es mejor? ¿Llamarlo Sleepy Joe o Slow Joe? Y ahora resulta que durante lleva 1 año solo de mandato, de segundo mandato, 1 año. Y resulta que cada vez que se le hace una fotografía, mira cómo aparece. Esto era en el funeral del Papa Francisco. Más imágenes. Exactamente igual. Dormido. De verdad es el tipo que se atrevía a llamar Sleepy Joe a alguien. De verdad, este señor se atreve de alguna manera. Otro discurso al lado de Marco Rubio. Atención a su cara, completamente dormida. Y no solamente ahí, en muchas ocasiones le ha ocurrido, aquí exactamente lo mismo. También con los ojos cerrados, si esto lo hubiese hecho Joe Biden, habríamos tenido ración de Sleepy Joe durante semanas y semanas y semanas, pero lo hace Donald Trump y lo salen a justificar. Es que es tremendo y no es que bostece, no es que parezca aburrido, no, es que literalmente se duerme con las cámaras rondando delante suyo y le da absolutamente lo mismo en cualquier lugar. En situaciones donde cualquier persona con un mínimo de conciencia sobre la imagen pública y que le están grabando, haría un esfuerzo sobrehumano por mantenerse despierto, pero es que en este caso seguramente no puede mantenerse despierto. Otro motivo más para estar preocupado sobre el estado de salud de este tipo, y sobre todo, teniendo en cuenta que en el caso de que este hombre fallezca en presidencia, el presidente pasaría a ser directamente J.D. Vance, que es un tipo igual de loco que o todavía más, pero con el añadido de que es joven y piensa que tiene todavía mucho tiempo, iba a decir de presidencia, pero seguramente de intento de dictadura. Además, según el New York Times, hice una información sobre esto hablando sobre que el horario de trabajo de Donald Trump se ha reducido drásticamente en estos últimos meses. Informó el New York Times de que sus eventos programados ahora comienzan siempre alrededor del mediodía, a las 12, y terminan siempre alrededor de las 5 de la tarde. El New York Times lo dice, es una jornada de 5 horas de trabajo. El número de apariciones oficiales, además durante los últimos meses, ha disminuido 39% respecto al primer mandato. Trabaja menos horas, es decir, hace menos eventos públicos, y aún así no consigue mantenerse despierto. Y ahí, vamos, está Internet inundado de estas imágenes donde se le ve durmiendo, cabeceando. Esto no es pereza, amigos. Esto no es una falta de interés. Esto es una disfunción. Esto es el cuerpo apagándose en mitad del día sin control voluntario. Los expertos que han analizado sus discursos, además, están encontrando un patrón bastante claro de declive en la presidencia de Donald Trump.
Cada vez utiliza frases más cortas, más tangentes, más repeticiones, más uso de términos absolutos como siempre, nunca, que parece como un niño aprendiendo a hablar realmente. 32% más de palabras negativas que positivas respecto a su primer mandato, mucha más confusión en palabras y frases que os voy a decir con lo de Islandia y Groenlandia. Estos son marcadores lingüísticos de un declive cognitivo que, insisto, si lo hubiese hecho Joe Biden, estaría todo el mundo hablando de esto. Esto no son opiniones, son análisis cuantitativos que han hecho expertos de cómo habla una persona comparado con cómo hablaba hace 10 años, en el 2016 cuando gobernó. Y todos los indicadores, amigos, están apuntando en la misma dirección, declive. Pero es que es evidente, todo el mundo lo ve y no es un abuelo entrañable que si lo fuese, pues todo el respeto merecería una persona mayor que envejece. No hay problema ninguno. Y ojalá se pudiera dedicar a querer a sus nietos, a pasar tiempo libre, a tener tiempo de calidad con sus cosas que prefiere hacer, sus hobbies, ¿no? Y jugar al golf. Pero es que este tipo está haciendo otra cosa. Está amenazando a medio mundo. Está invadiendo países latinoamericanos. Está amenazando a México. Está amenazando a Europa con aranceles y con enviar militares a Groenlandia. De hecho, recientemente Donald Trump inventó una historia completa sobre cómo su tío le había contado detalles sobre Ted Kaczynski, que es este tipo, el Una Bomber, famoso Una Bomber, y que le contaban historias de cómo lo había hecho todo cuando era estudiante del MIT. Pues su tío, el tío de Donald Trump, lo han comprobado los propios investigadores, murió 11 años antes de que el Una Bomber fuese identificado públicamente. Además, este tipo, el Kaczynski, Una Bomber, nunca estudió en el MIT. Son mentiras tan sencillas de verificar, tan fáciles de demostrar que son falsas, que solamente tienen sentido si quien las cuenta realmente cree que es verdad. Es que eso ni siquiera es mentir con intención política. Puedes decir una mentira. Hemos asesinado a esta mujer porque era una radical de izquierdas. No sé qué, pero es que en este caso no hay ni una intención política. Solo literalmente inventarse recuerdos falsos. Es una confabulación, un síntoma tristemente clásico del deterioro cognitivo, donde el cerebro va llenando los vacíos de memoria con invenciones que las personas además creen genuinas que de verdad han ocurrido. En noviembre, por ejemplo, no pudo recordar qué parte del cuerpo le habían escaneado en una resonancia magnética que le habían hecho recientemente hacía pocas semanas. En junio dijo que Joan Rivers le había dicho que votó por él en 2016. Pero es que Joan Rivers había muerto en 2014. Durante un discurso a comandantes militares en septiembre, pasó varios minutos hablando de que tenía miedo a caerse por las escaleras. Dijo que camina muy despacio por las escaleras, que nadie tiene que establecer un récord y solamente hay que intentar no caerse. Y después por la tangente empezó a alabar a Barack Obama, un hombre por quien siempre demuestra cero respeto, pero dijo que tenía muy buena habilidad para bajar escaleras haciendo movimientos y sonidos exagerados. ¿Verdad? Es absolutamente surrealista lo de este señor. Y cuando le señalan estas cosas raras que hace, Donald Trump obviamente reacciona con rabia. Amenaza incluso con considerar como traición a cualquier informe que se atreva a cuestionar su salud. Claro, tú imagínate un médico de Donald Trump que esté viendo estas cosas y te atreves o no te atreves a ponerlo por escrito porque él siempre dice: no, estoy en salud perfecta. Mis médicos dicen que he pasado todos los exámenes cognitivos, que he tenido un 100% de respuestas correctas, pero nunca revela la puntuación real, ni un archivo, un documento que de verdad atestigüe que lo que está diciendo es cierto. El test que menciona, de hecho que se llama el Montreal Cognitive Assessment, está diseñado específicamente para detectar signos tempranos de demencia. Ya que alguien se someta a un test como este repetidamente, 3 veces van ya, indica que hay alguien monitoreando su posible deterioro. Y el hecho de que presuma, además, de haberlo aprobado como si fuera un logro notable, ya es algo bastante revelador. Es como presumir de que te sabes atar los zapatos. No debería ser una hazaña digna de mención, es algo que en situación normal puedes hacer, atarte los zapatos o aprobar un test como este que diga que no tienes demencia, pero en este caso, alardea de ello. Ty Cobb es un tipo que trabajó como abogado especial para la Casa Blanca durante el primer mandato de Donald Trump. Y este tipo ha dicho públicamente que el declive de Donald Trump respecto a su primer mandato es palpable.
que la Cuando le demencia y el preguntaron si deterioro se cognitivo son refería evidentes en él. a problemas Cuando le que Trump preguntaron siempre si ha se refería tenido a o a un problemas que declive Trump reciente, siempre ha no, Donald, tenido o a un declive este tipo, reciente, Cobb, fue ¿no? muy claro, dijo, no, Este no, hay un tipo, declive Cobb, fue ahora muy claro, dijo, significativo. no, hay un declive ahora John Gardner, que es significativo. un John psicólogo que Gardner, trabajó que es un psicólogo que en trabajó en Johns Johns Hopkins, Hopkins, ha afirmado que Donald Trump exhibe un aumento masivo en signos clínicos de demencia. Está señalando también que sus discursos sin sentido, su tendencia a cambiar de tema en mitad de un pensamiento, su incapacidad para completar los pensamientos son síntomas de esto. Y dice además algo crucial, que las personas con demencia en este caso se vuelven más paranoides a medida que la enfermedad avanza. Y Donald Trump está cada vez más paranoico sobre cualquier cuestionamiento de su salud, llegando a amenazar con considerar esos cuestionamientos, como os decía, como alta traición. La sobrina de Donald Trump, creo que se ha hablado alguna vez de ella, se llama Mary Trump, es psicóloga clínica. Ha escrito un libro sobre Donald Trump diciendo que está completamente loco, y no solamente por una cuestión de salud, sino porque le han construido de esa manera en el entorno en el que vivían. Ella conocía a su familia, pero también ha explicado que ve en su tío, en Donald Trump, los mismos síntomas que sufrió su abuelo, Fred Trump, el padre de Donald Trump, que fue diagnosticado con demencia al final de su vida. Ella lo conoce, lo vio cómo era ese declive y está diciendo públicamente, lo dice ella, lo dice la sobrina que está viendo lo mismo en Donald Trump. Y esto no es una especulación política. Esto es observación profesional de una psicóloga que además tiene conocimiento de cómo se manifiesta la demencia en esa determinada genética familiar, que es verdad. A mí esto me da pena porque hay casos muy tristes y duros de cómo esto se produce y de gente pues que es triste, que ojalá no le pasara, y que es una cosa terrible, y que ojalá en el futuro se solucione. Pero es que en este caso concreto, no es un drama familiar, es un drama mundial, es un drama internacional, viendo un tipo de estas características perder la cabeza, y que no sea duro porque los suyos vean que pierde la cabeza, sino porque está gobernando los Estados Unidos, porque las decisiones las sigue tomando él, las órdenes ejecutivas las sigue firmando, las políticas se siguen implementando. El país está al borde de un conflicto civil. Si Donald Trump se duerme en las reuniones, si mezcla países a los que va a poner aranceles o atacar militarmente, si no puede ni siquiera recordar información básica, entonces alguien diferente a él está tomando las decisiones o las toma él, y otros se las modifican por detrás para que tengan cierta coherencia. Puede ser Stephen Miller, dicen algunos, es el arquitecto de las políticas de inmigración más duras. Puede ser los multimillonarios que rodean a Donald Trump como Elon Musk. Puede ser que sea su familia que el año pasado, por cierto, ganó más de $1.000 millones con sus empresas de criptomonedas en el primer año de segunda presidencia de Donald Trump. Hay un conflicto de intereses descarado aquí. Hay una corrupción evidente. Hay un vacío de liderazgo real que alguien está llenando en las sombras y no nos estamos enterando de qué es lo que está ocurriendo. Y lo más escalofriante, el otro día se puso a tuitear mensajes de texto privados que le había enviado Emmanuel Macron y el secretario general de la OTAN a la 1:30 de la noche en sus redes sociales publicando: esto me dice Macron. ¿Veis cómo qué es esto? Pues lo más escalofriante es que nadie en su partido, en el Partido Republicano o en la derecha, parece importarle. Los medios lo están normalizando. Fox News, por ejemplo, seleccionando fragmentos coherentes donde parezca que está hablando bien. Sus seguidores descartan cualquier crítica y dicen que si le criticas es odio. Simplemente, a pesar de que ellos hacían exactamente lo mismo, ¿no? Peor con Joe Biden. Porque Joe Biden sí que explicó que tenía un cáncer y se está tratando de ello, cosa de la que Donald Trump dijo, es mentira, creo. Reconoció la vulnerabilidad. Donald Trump dice, es mentira, eso es mentira. No sé, se está tratando. Yo creo que ya ha terminado el tratamiento, que se está recuperando. Pero claro, Donald Trump aparece con esto en medio de Davos, con este hematoma. Mezcla países 4 veces en un discurso. Amenaza a aliados con lenguaje mafioso. Luego se va a una recepción a decir que a veces es necesario un dictador. Lo dijo literalmente en esta misma intervención. Las fotografías de Davos no son un problema de imagen, son un problema de realidad. Son la evidencia visible de que el emperador va desnudo. Nunca mejor dicho ahora, porque se comporta como un emperador y está más desnudo que nunca, de que el hombre más poderoso del mundo está físicamente deteriorado frente a nuestros ojos. Y en lugar de reconocerlo, estamos recibiendo explicaciones cada vez más ridículas sobre no es que me he golpeado con una mesa y tomo una aspirina muy grande, de Big Pill,
como si eso fuese suficiente, ¿no? O sobre cuando dice Islandia confundiéndose con Groenlandia dice, no, pero se refería a un gran pedazo de hielo. No nos dejemos engañar, en serio. Donald Trump tiene 80 años prácticamente. Hemos visto signos constantes y cada vez más graves de deterioro físico evidente y cognitivo también. Los hematomas, la hinchazón, los episodios en los que se queda dormido, las confusiones de palabras que son constantes, los recuerdos falsos, los discursos incoherentes, las tangentes sin sentido, el pensamiento binario, decir siempre, hablar como si fuese un niño. Y esto va en una dirección hacia, no la recuperación, es una dirección hacia un deterioro progresivo de una persona que manda mucho. Un presidente que algunos ya están especulando en los Estados Unidos que tal vez no llegue al final de su mandato, pero que va a hacer lo imposible. Por lo que claro es que eso siempre os digo, cuando a un animal lo pillas, lo acorralas, ¿cuál es su reacción? La reacción es embestir, es hacer más locuras. Pues este tipo sí sabe que tampoco le queda mucho ahí al frente, es que puede hacer locuras. Eso ya las estaba haciendo porque sabía que este es su último mandato, a no ser que se presente a un tercero. No sé, es que de hecho está poniendo incluso, tal vez debería presentarme a un cuarto mandato, cuando ni siquiera se ha presentado a un tercero. O sea, es algo absolutamente loco lo de este hombre. Pero cuando se da cuenta que está así acorralado y que además tampoco le puede quedar mucho, puede hacer la mayor parte de locuras, decir, bueno, pues voy a entrar a la historia por lo grande. A no ser que impere otra vez el miedo, que es el Tariff Away Chicken, que es lo que hizo con los aranceles, que se los iba a poner a China y al final se acobardó, a pesar de que con Venezuela decía que lo iba a hacer, y finalmente pues efectivamente lo ha hecho. En fin, amigos y amigas, algo está pasando con Donald Trump. No sabemos qué es, pero desde luego es muy grave. Me gustaría saber vuestra opinión en los comentarios. Por supuesto, no os toméis nada de lo que he dicho como algo definitivo. Son todo especulaciones puras y duras basadas en, por supuesto, opiniones de médicos, de su sobrina que es psicóloga, de psicólogos, por lo tanto, también de imágenes, etc., pero al fin y al cabo, especulaciones. Esto no es una información oficial que pueda ser contrastada. Es importante decir esto para que lo tengamos en cuenta. Me gusta siempre dar la información, la que sea cierta decir, esto es cierto, pero la que no pueda confirmar como esto, pues digo, simplemente comento lo que estamos viendo. En fin, amigos y amigas, os animo a que os suscribáis al canal si os interesan estos videos y a que forméis parte de la comunidad de Buenaventura entrando en esbuenaventura.es apoya. Muchas gracias a todos y a todas por estar aquí, y nos vemos en el siguiente video.